El presente artículo jurídico analiza el proceso de cumplimiento en el ordenamiento constitucional peruano y la evolución de la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional respecto a su procedencia, finalidad y protección de derechos fundamentales. El objetivo de nuestra investigación es determinar cómo los nuevos criterios jurisprudenciales han modificado la interpretación del proceso de cumplimiento y su eficacia como mecanismo de tutela constitucional frente a la renuncia de las autoridades públicas. Esta investigación emplea un enfoque cualitativo de tipo jurídico-doctrinal y jurisprudencial, utilizando el método analítico, interpretativo y comparativo. Así también se examinan normas constitucionales como el nuevo Código Procesal Constitucional y 6 sentencias relevantes emitidas por el Tribunal Constitucional entre los años 2024 y 2025. Dentro de nuestro sumario tenemos primeramente la introducción, luego los materiales y métodos, los resultados donde vamos a analizar los expedientes del Tribunal Constitucional, la discusión, las conclusiones y por último nuestras referencias. En los últimos años, la emisión del nuevo Código Procesal Constitucional y las recientes sentencias del Tribunal Constitucional han generado importantes cambios interpretativos sobre el proceso de cumplimiento, especialmente respecto a la exigibilidad del mandato, la flexibilización de criterios procesales y la protección de derechos fundamentales. Esta evolución jurisprudencial ha originado debates doctrinales acerca de la posible ampliación de los alcances del proceso constitucional y su relación con otras vías ordinarias de tutela judicial. Es así que el presente artículo tiene como objetivo analizar el proceso de cumplimiento y la evolución de la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, de esta manera identificando sus principales criterios interpretativos, efectos prácticos e impacto en la protección de derechos fundamentales. La pregunta de investigación planteada en nuestro artículo es: ¿de qué manera la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional ha modificado la interpretación y eficacia del proceso de cumplimiento en el Perú? La hipótesis sostiene que la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional ha fortalecido el proceso de cumplimiento como mecanismo de tutela constitucional mediante una interpretación más flexible de sus requisitos de procedencia. Sin embargo, ello también ha generado cuestionamientos relacionados con la seguridad jurídica y la posible desnaturalización de este proceso constitucional. La importancia de la investigación radica en que permite comprender la evolución actual del proceso de cumplimiento dentro del sistema constitucional peruano, así como evaluar el impacto jurídico y práctico de las recientes decisiones del Tribunal Constitucional en la garantía de los derechos fundamentales y en la eficacia de la administración pública. El presente artículo jurídico tiene un enfoque cualitativo, así también la investigación es de tipo jurídico-doctrinal y jurisprudencial, con diseño no experimental y de carácter descriptivo analítico, ya que no se manipularon variables y se examinó la evolución interpretativa del proceso de cumplimiento en el contexto constitucional peruano. Los elementos de estudio estuvieron conformados por el artículo 200, inciso 6 de la Constitución Política del Perú, el nuevo Código Procesal Constitucional, Doctrina Nacional Especializada y las 6 sentencias relevantes que se analizan, emitidas por el Tribunal Constitucional. Como primer expediente de este artículo jurídico tenemos el 0016-8-2005, caso Villanueva Valverde, que trata sobre la configuración clásica del proceso de cumplimiento. En ese caso, el demandante, Maximiliano Villanueva Valverde, interpone una demanda contra la Oficina de Normalización Previsional, alegando que la entidad no cumplía con determinadas obligaciones relacionadas con derechos pensionarios. Es así que a partir de este conflicto, el Tribunal Constitucional aprovechó el caso para establecer reglas generales sobre cuándo procede o no el proceso de cumplimiento. Esta sentencia constituye uno de los pronunciamientos más importantes en la configuración jurisprudencial del proceso de cumplimiento en el Perú. El TCAK estableció los criterios de procedencia que durante varios años orientaron la interpretación judicial de este proceso constitucional. Asimismo, también señaló que el proceso de cumplimiento únicamente procede cuando existe un mandato vigente, cierto, claro y condicional de obligatorio cumplimiento y no sujeto a controversia compleja ni interpretación extensa. Asimismo, también precisó que este proceso no puede utilizarse para reemplazar procesos ordinarios ni para resolver controversias que requieran amplia actividad probatoria.
Siguiendo, el problema jurídico central de este expediente consiste en delimitar la naturaleza constitucional del proceso de cumplimiento y así evitar que este mecanismo sea utilizado indiscriminadamente frente a conflictos administrativos complejos. Es así que el Tribunal adopta una posición restrictiva destinada a preservar el carácter excepcional y sumario del proceso constitucional. Dentro del impacto jurídico de esta sentencia, se podría decir que fue trascendental debido a que se convirtió en un precedente vinculante obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país. Durante muchos años los jueces constitucionales aplicaron estrictamente estos requisitos para determinar la procedencia de las demandas de cumplimiento. Sin embargo, la aplicación excesivamente rígida del precedente produjo también numerosas declaraciones de improcedencia, especialmente en casos donde existían mandatos razonablemente determinables, pero no absolutamente explícitos. Según el autor Samuel Abad Yupanqui, la interpretación estrictiva del precedente Villanueva Valverde terminó debilitando la eficacia práctica del proceso de cumplimiento y favoreciendo conductas omisivas de la administración pública. Desde una perspectiva doctrinal, el precedente fue valorado positivamente por preservar la naturaleza excepcional del proceso constitucional y de esa manera evitar su ordinarización. No obstante, diversos constitucionalistas criticaron el excesivo formalismo con el cual fue aplicado posteriormente por los tribunales inferiores. Bueno, a diferencia de este criterio tradicional, la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, especialmente del caso Crepo del Deza, Perú, ha flexibilizado parte de esos requisitos, permitiendo mayor intervención interpretativa del juez constitucional y fortaleciendo la tutela jurisdiccional efectiva frente a omisiones estatales. Bien, ahora les hablaremos acerca del expediente número 04745 del año 2022, caso CEPRO del DESA, Perú, que nos habla acerca de la flexibilización de los requisitos del proceso de cumplimiento. En este expediente surge a partir de una demanda presentada por el Centro de Promoción y Defensa Legal del Desarrollo Sostenible y el Ambiente, conocido como CEPRO del DESA, Perú, contra la Autoridad Nacional del Agua, más conocida como el ANA. Esta institución demandante consideró que dicha entidad estatal habría incumplido obligaciones administrativas relacionadas con la protección del medio ambiente y la adecuada gestión de los recursos hídricos. Por ello, se recurrió al proceso de cumplimiento para poder exigir que la autoridad ejecutara lo dispuesto por las normas y actos administrativos correspondientes. En cuanto al problema jurídico, podemos señalar que la principal problemática jurídica consistió en determinar si estos requisitos establecidos en el precedente del caso Villanueva Valverde debían seguir aplicándose de manera estricta después de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional. El Tribunal Constitucional en este caso analizó si el juez constitucional podía tener una participación más activa en la interpretación de las normas, especialmente considerando el contenido del artículo 66 del nuevo código, que otorgaba mayores facultades interpretativas al juez. En cuanto a la decisión del Tribunal Constitucional, decidió flexibilizar parcialmente los requisitos del proceso de cumplimiento. En esta sentencia reconoció que el juez constitucional puede realizarse o puede realizar una interpretación razonable cuando el mandato pueda determinarse a partir de la norma o acto administrativo. Asimismo, admitió que se pueda desarrollar una mínima actividad probatoria siempre que ello no afecte la rapidez y naturaleza célere del proceso constitucional. En cuanto al fundamento principal, el fundamento más importante de esta sentencia fue el fundamento jurídico número 17, en el cual el tribunal señaló que el proceso de cumplimiento no debe convertirse en un mecanismo inaccesible por culpa de los formalismos excesivos. El tribunal precisó que la finalidad principal de este proceso es garantizar el cumplimiento efectivo de las normas jurídicas y de esta manera proteger los derechos fundamentales frente a la inacción o renuencia del Estado.
En cuanto al impacto jurídico, la sentencia produjo un importante cambio jurisprudencial respecto al presidente Villanueva Valverde, ya que adoptó una posición más garantista. Gracias a esta nueva interpretación, se fortaleció de cierta manera la tutela jurisdiccional efectiva, reconocida en nuestra Constitución política. Además, en la práctica, aumentaron las posibilidades de éxito de las demandas de cumplimiento frente a omisiones administrativas, especialmente en casos relacionados con los derechos ambientales y colectivos. También existen ciertas críticas doctrinales, puesto que a pesar de sus efectos positivos, la sentencia también recibió críticas doctrinales. Algunos especialistas consideran que el flexibilizar demasiado los requisitos podría, de cierta manera, desnaturalizar el proceso de cumplimiento y convirtió en una vía paralela al proceso contencioso administrativo. El jurista peruano Víctor García Toma advirtió que una expansión excesiva de la justicia constitucional podría generar conflictos con el principio de la separación de poderes y afectar de esta manera la seguridad jurídica. Buenas noches. Hoy voy a exponer acerca del expediente 03-491-2024 del PC del Tribunal Constitucional, un caso clave que analiza la eficacia de los actos administrativos y la seguridad jurídica de nuestro país. Bueno, primeramente hablaremos de los antecedentes, ¿no? En este caso, el recurrente Antonio Álvarez Sánchez interpuso una demanda de cumplimiento contra el Ministerio Público. El origen del conflicto es el incumplimiento de un pago de 60.000 soles que ya había sido reconocido a su favor. La controversia surge cuando la administración pública se niega a ejecutar esta resolución que ya estaba firme y consentida, afectando directamente los derechos que ya le habían sido reconocidos administrativamente al ciudadano. Problema jurídico. El problema jurídico central gira en torno a la negativa injustificada de la Administración para cumplir sus propias resoluciones. Aquí lo que se cuestiona es cómo esta omisión vulnera el principio de legalidad, la seguridad jurídica y sobre todo la confianza legítima que los ciudadanos depositan en las actuaciones del Estado. El reto era determinar si el Estado puede usar discrecionalidad para decidir si se cumple o no un mandato administrativo firme. La decisión del tribunal. Sobre la decisión del Tribunal Constitucional declaró la demanda improcedente, pero es importante entender el porqué. El tribunal precisó que aunque el ciudadano tiene razón en exigir el cobro, la vía del proceso de cumplimiento no es la adecuada cuando el mandato nace en una sentencia judicial. El tribunal determinó que el demandante debe acudir al mismo juez que dictó la orden original para exigir su ejecución real. Bueno, como fundamento principal, el tribunal señaló que los actos administrativos firmes generan obligaciones que no pueden quedar al arbitrio del funcionario del turno. El Tribunal Constitucional reconoció que la eficacia de las resoluciones forma parte del contenido constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva, como bien sostiene el jurista Samuel Abad Yupanqui. La tutela efectiva no termina cuando el juez le da la razón en un papel, sino con su ejecución real y oportuna. Por ello, el incumplimiento administrativo constituye una afectación constitucional relativa. Ahora hablaremos del impacto jurídico. Finalmente, el impacto jurídico de esta postura es muy relevante. Fortalece la posición de los ciudadanos frente a entidades públicas renuentes. Esta jurisprudencia pone un límite a las conductas dilatorias del Estado y refuerza la obligación de ejecutar inmediatamente los actos administrativos firmes. En resumen, pues diría que garantiza que el reconocimiento de un derecho por parte del Estado no sea un acto vacío, sino un compromiso material y obligatorio. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora hablaré acerca del expediente 02-395-2024 del Tribunal Constitucional. Bueno, esta sentencia es clave porque define los límites actuales del proceso de cumplimiento frente a los actos administrativos que presentan vicios de legalidad en su origen, ¿no? Bueno, primero hablemos de los antecedentes.
El demandante es un ex servidor administrativo de educación que exige el pago de una bonificación reconocida en el año 2020 por la UGEL Chiclayo. Es importante notar el contexto. En aquel año existía una fuerte tensión entre lo que las entidades regionales reconocían a sus trabajadores y lo que las normas nacionales de presupuesto permitían. Esta resolución administrativa otorgaba un monto calculado sobre la remuneración total, algo que fue cuestionado desde el inicio del proceso judicial. Problema jurídico. El núcleo del conflicto es la confrontación entre un acto administrativo firme y la jerarquía normativa. Por un lado, el demandante posee un documento que le reconoce un monto de dinero, pero por otro lado, ese documento ignora el Decreto Supremo 051/91, que era la norma vigente y obligatoria para calcular beneficios en 2020. Estamos ante un supuesto de controversia compleja, donde el mandato no es transparente ni directo, sino que requiere un análisis legal profundo que escapa a la naturaleza de este proceso. Como decisión del tribunal. La decisión final de la procedencia del Tribunal Constitucional aplicó los criterios de Villanueva Valverde para señalar que si un mandato es contrario a la ley o a la Constitución, el juez debe desestimarlo. No se puede obligar al Estado a cumplir un acto que nació con un error de cálculo legal, ya que el proceso de cumplimiento solo protege derechos que son incuestionables. Bueno, como fundamento principal, aquí el tribunal realiza un aporte doctrinal significativo al combatir la ordinarización del proceso constitucional. Esto significa que el proceso de cumplimiento no debe ser una tercera instancia administrativa para discutir pruebas u interpretaciones extensas. Además, el tribunal aclara que la ley 31/1995, que hoy permite el pago sobre la remuneración total, no se puede explicar a este caso porque no es retroactiva. El derecho de demandante murió con las reglas de 2020. Impacto jurídico. Para concluir, el impacto de esta sentencia es el establecimiento de límites claros a la expansión del proceso de cumplimiento que se había visto en casos como Cepro del DESA, ¿no? Como sostiene el jurista César Landa, es vital que los procesos constitucionales conserven su carácter excepcional para no colapsar al sistema sustituyendo a los jueces ordinarios. Se deja sentado que la justicia constitucional no es una vía para convalidar errores administrativos, aunque la doctrina siga debatiendo si el concepto de controversia compleja es demasiado subjetivo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a continuar con la exposición del expediente número 00465 del año 2025, emitido por el Tribunal Constitucional del Perú, el cual trata sobre un proceso de cumplimiento y también la importancia de respetar los plazos establecidos en el nuevo Código Procesal Constitucional. Este caso en sí tiene como demandante a Angélica Olga Lazo de Centeno, que interpuso una demanda contra la Dirección Regional de Agricultura de Pasco, en el cual la demandante solicitó que se ordene el cumplimiento de la resolución directoral 0289 del 2016, mediante la cual se le reconocía el pago de 99.243.78 soles por concepto de diferencias remunerativas derivadas del decreto de urgencia 037/94. Además, también pidió el pago de intereses legales, costos y costas procesales. Según la demandante, ella había solicitado previamente el cumplimiento de dicha resolución administrativa. Sin embargo, la entidad demandada rechazó su pedido, argumentando que no contaba con disponibilidad presupuestal para efectuar el pago correspondiente. Por su parte, la entidad demandada sostuvo que la resolución cuyo cumplimiento se exigía era controvertida y que no se encontraba claramente determinado el cálculo del monto reclamado. Asimismo, señaló que era necesaria una etapa probatoria para resolver adecuadamente la controversia. Ante ello, el Tribunal Constitucional tuvo que analizar principalmente si la demanda de cumplimiento había sido presentada dentro del plazo legal establecido por el nuevo Código Procesal Constitucional. El tribunal también recordó que, conforme al artículo 69 del nuevo Código Procesal Constitucional, antes de presentar una demanda de cumplimiento, el demandante debe requerir previamente a la autoridad del cumplimiento de la obligación.
Además, el artículo 70, inciso 8, establece que la demanda debe presentarse dentro de los 60 días hábiles posteriores al vencimiento de los 10 días útiles otorgados a la administración para responder al requerimiento. Es decir, el proceso de cumplimiento no solamente exige la existencia de una obligación clara y exigible, sino también el respeto estricto de los requisitos procesales. En el presente caso, el tribunal observó que el último requerimiento realizado por la demandante fue presentada el 20 de septiembre del año 2023 mediante un recurso con reconsideración. Sin embargo, la demanda constitucional recién fue interpuesta el 13 de marzo del año 2024. Por ello, el Tribunal Constitucional concluyó que había transcurrido en exceso el plazo legal previsto en el artículo 70, inciso 8 del nuevo Código Procesal Constitucional. Como consecuencia, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda sin analizar el fondo del reclamo económico solicitado por la demandante. Ahora, la importancia jurídica de esta sentencia radica en que reafirma que los procesos constitucionales también deben cumplir requisitos formales obligatorios, especialmente en relación con los plazos procesales. Asimismo, finalmente podemos concluir que este expediente demuestra, ¿no?, que incluso cuando existe una pretensión relacionada con derechos económicos reconocidos administrativamente, el incumplimiento de los requisitos procesales puede, en este caso, impedir que el órgano constitucional evalúe el fondo del caso.